Amada iglesia, muy buenos días, bienvenidos porque este es un nuevo tiempo y una nueva oportunidad. Enfrentamos nuevos desafíos, enfrentamos nuevas maneras de hacer las cosas y cada día aprendemos más. Quiero que usted conmigo se ponga en la posición de hacer iglesia en su casa, en su sala, en su habitación y tome un momento de reverencia. Sé que es difícil, sé que requiere esfuerzo, pero lo invito a que lo haga. Lo invito a que dediquemos este tiempo al Señor. Porque la iglesia no es el lugar, la iglesia somos nosotros. Y estamos en un reto donde hay que volver a llevar la iglesia a las casas, a las familias, a los hermanos, a los padres y a los hijos. Así que lo voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en el Salmo 43. Y pensando en lo que estamos hablando, ore lo siguiente o leamos lo siguiente a Dios. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿O por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus habitaciones o a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Iglesia, pasamos por un tiempo donde parece que no hay salida y que el futuro es oscuro, que grandes nubarrones de problemas o de obstáculos están frente a nosotros y nuestro panorama requiere la intervención de Dios. Pero hoy es una oportunidad para que nos digamos entre nosotros: alma mía, espera en el Señor, aún he de alabarle, espera en Dios. Y hoy esperamos en Dios. Seguir trabajando en medio de todas estas circunstancias es una manera de esperar en Dios. Seguir evangelizando, seguir estudiando, seguir orando, seguir haciendo los devocionales, seguirnos conectando, es una manera de decir: espero en Dios porque aún he de alabarle y esto no será para siempre. No te angusties, no te atribules. ¿Por qué lo haces? Porque esperamos en Dios. Entonces, hoy le voy a invitar a que este sea una oportunidad y este servicio sea un momento de decir: espero en Dios y aún voy a alabarle. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y la oportunidad que tenemos de esperar en ti, de confiar en ti, de refugiarnos en ti. Tú eres nuestra esperanza. Tu luz atraviesa las tinieblas y tu verdad limpia nuestras vidas y corazones. Son nuestra guía, nuestra derecha y nuestra izquierda, luz y verdad. Así que hoy, Señor, queremos confiar en que tú has dicho con verdad que nada de esta tribulación es para siempre, sino que por el contrario es momentánea y todos estos problemas son pasajeros y tu verdad permanece para siempre. Por eso hoy, Señor, venimos a refugiarnos en tu luz y a confiar en tu verdad. En el nombre de Jesús, permítenos alabarte en este tiempo. Aún vamos a alabarte. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.
Eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cristo, eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Tu gloria, y esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Hey. Oh, oh, la luz, oh, 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 Cuando la luz de Dios viene sobre nuestras vidas, la vida nos es más clara que el mediodía, y aunque oscurezca, será como la mañana. Tendremos confianza porque hay esperanza y miraremos alrededor y estaremos seguros en la luz de nuestro Dios. Amén. Todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, sí, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, sí, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz que alumbra mi vida, tú eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. No es más, eres la luz que alumbra mi vida, tú eres la luz que al mundo ilumina, eres la
Hoy venimos a ofrecernos, Señor, como una ofrenda para ti. Mi mejor adoración es entregarte todo y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor y única adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, y entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Oh, oh, no quiero tener un encuentro emocional, yo quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Toma mi corazón, quiero cambiar. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón
me rindo a ti, Señor. De todo corazón, Dios. Es entregarte todo mi corazón, entregarte y rendirte todo, Señor. Es ofrecerme, Señor, y adorarte de todo mi corazón. Yo me rindo, yo me entrego, mi Rey, mi Dios. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo ofrezco para ti, para tu honra, para tu reino, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Es entregarte todo mi corazón. A ti, mi Rey, Señor, en esta mañana te entregamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón y toda nuestra vida, Dios. Porque tú has sido ese Dios fiel, maravilloso y bueno. Y no queremos tener un encuentro común y corriente, un encuentro normal y casual, sino queremos permanecer en tu presencia siempre. Y como queremos aprender hoy, queremos mejorar nuestra comunicación contigo. Porque basado en ella, Señor, será el transcurrir de nuestra vida. Porque tú eres nuestra única fuente de sabiduría, de dirección, de propósito y de caminar, Señor. Tú lo haces a través de tu palabra, pero nosotros nos comunicamos a ti a través de la oración y también de la adoración, como hemos hecho hoy. Y gracias, Señor, porque tú has cuidado mi vida hasta el día de hoy, a pesar de mis errores, mis infidelidades, Señor, por las cuales hoy te pido perdón, Señor, y te pedimos perdón como iglesia. Y suplicamos que tu misericordia y tu gracia esté con cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por estos momentos. Gracias también por las dificultades, por los retos, por los problemas, por los imprevistos, Señor, porque en todo ello tú tienes control, Señor. En esta mañana quiero orar en especial por cada familia que se conectó, que se está conectando, Señor, a este video, que por algún motivo no pudieron continuar haciéndolo, pero que yo te pido que lo puedan ver, si no es en este momento, más adelante. Y te pido para que tú nos inspires, para que tú nos guíes a través de tu Santo Espíritu por medio de la revelación de tu palabra. Hoy, Señor, yo quiero que tú reavives nuestro espíritu, Señor. Moldees nuestra alma y nuestra mente, Señor. Y tú seas trayendo delante de tu presencia en reverencia en todo nuestro ser, para que seamos transformados a través de esta palabra, a través de tu enseñanza, a través de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo pido por cada familia aquí representada, por los que están pasando necesidad física, económica, espiritual, emocional, Señor, sentimental, yo suplico, Señor, para que esta palabra sea un refrigerio y una respuesta para todos nosotros. Por eso pido que tú seas colocando palabras en mi boca y quitando de mi mente y de mi corazón toda opinión, toda razón humana, y que sea tu Santo Espíritu revelándose, Señor,
y trayendo esa verdad absoluta que solo tú puedes dar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, iglesia. No puedo negarles que hoy estoy un poquito desconcertado, agotado, porque ha sido una mañana bien agitada. Nuestra situación tecnológica no ha sido la mejor. Hoy estamos transmitiendo desde otra locación, digamos la misma locación, pero en otra posición, porque el equipo original no funcionó, porque no respondió como esperábamos. Y gracias Dios a todos los que nos colaboraron, a todos los que aún están, a todos los fieles que se mantuvieron. Pues el atraso fue significativo, siempre fue un atraso de casi 2 horas. Pero yo le pido a Dios que en medio de toda esta circunstancia nos respalde y nos ayude. Porque es necesario, Dios, que tu obra se establezca, que tu palabra sea predicada y que tu pueblo sea ministrado a través de tu Santo Espíritu. Y en esta mañana continuamos en ese maravilloso viaje por el Sermón del Monte, ese viaje que ya tiene varias etapas, un recorrido bastante largo. Pero considero que ha sido tan oportuno, que ha sido un recorrido llevado de la mano del Espíritu Santo a través de muchas cosas que Él ha querido irnos llevando paso a paso, paso a paso. Y empezamos hablando del carácter del cristiano, continuamos hablando de las manifestaciones del cristiano, después de la relación de nosotros como cristianos con la ley a través todo del modelo perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo. Y después entramos a la parte práctica, a la parte impositiva de cómo debemos actuar. Y el Señor inició hablándonos de 3 ilustraciones con respecto a nuestro actuar bajo la cobertura de un solo versículo que está en Mateo 6:1, cuando nos habla de que nosotros nos debemos guardar de hacer las cosas para los hombres y que el único propósito de nosotros está en buscar y en hacer las cosas reverentes y con el único propósito de agradar a Dios. ¿Listo? Entonces, después de ese caminar, entramos en la primera ilustración, que fue la limosna, y posteriormente estamos entrando a lo que es la ilustración de la oración. Y en la oración tenemos que tener un poquito más de profundidad, no por decir que una u otra tienen unos rasgos definitivos delante de Dios, todas 3 son importantes, pero la oración tiene una connotación muy especial para Dios, muy, muy especial. Dios siempre ha insistido desde el Antiguo Testamento y hoy y será para siempre que la oración es el método, la manera establecida por Dios para tener una relación especial con su pueblo, con su iglesia y con cada uno de nosotros. Por eso si nosotros vemos, cuando él habla de las otras 2 ilustraciones, tanto de el dar en la limosna como el del ayuno, nos dice cómo no hacerlo y qué es lo que no debemos hacer en esas dos ilustraciones. Pero en la oración no solo nos dice cómo no hacerlo y qué es lo que no debemos hacer cuando oramos, pero nos da un modelo de cómo sí hacerlo. Y ahí es donde vemos la trascendencia. Y lo segundo es que ni el ayuno ni el dar tienen un carácter importante delante de nosotros si ese ayuno y ese dar no están guiados bajo la oración. Entonces, espero que nos quede claro esa parte y vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar ya en materia sabiendo que el domingo pasado iniciamos mirando cuáles eran las implicaciones que no debíamos tener dentro de la oración. Hablamos de que no debíamos ser como los hipócritas, no debíamos buscar el orar en ciertas posiciones
que manifestaran el deseo y el anhelo de nuestro corazón de ser vistos por los hombres, de impactar a los hombres, de impactar a las personas, sino que nuestro único objetivo era impactar el corazón de Dios. Y entonces también se nos dieron algunas indicaciones de la privacidad y de la relación personal que debemos tener en nuestra oración, esa relación particular que debemos tener en la oración. Por eso nos hallábamos de cerrar la puerta, pero como aprendimos, no era cerrar la puerta únicamente física de un cuarto, de un lugar, sino cerrar esas puertas de distracción y esas puertas que impedían una correcta comunicación y una correcta comunión con Dios. Y por último, veíamos que todo esto se vería recompensado delante de Dios. Pero como les comencé diciendo, el Señor no se conformó con decirnos cómo no hacerlo, cómo sí hacerlo, sino además nos dio un modelo y un formato de cómo hacerlo. Y ese modelo está incluido acá en el versículo 6 e inicia en el versículo 8. Y inicia con, en el 9, en el versículo 9, e inicia con una imposición, con una orden, con una directriz de parte de Dios. Entonces, con esa directriz de parte de Dios vamos a leerlo y vamos a arrancar en el versículo 9 de nuestro capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Y tenemos dos versículos más que no hacen parte de la oración, pero que son el colofón de ella. ¿Listo? Que son el versículo 14 y 15 que miraremos posteriormente. Ya entrando en materia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que de las personas que ven este video y de las personas que están conectadas y de las que lo verán después, podemos casi asegurar que el 90-95% se saben esta oración. Y el resto la han escuchado. Pero lo irónico es que en ese margen tan amplio de conocimiento que tiene esta oración, el real discernimiento, la real interpretación y correcta interpretación de esta porción de la palabra es mínima. Alguien hacía un estudio y decía que cuando uno preguntaba e indagaba sobre la correcta conocimiento del Padre Nuestro, no se llegaba ni a un 10 ni a un 15% en cuanto a un conocimiento real, integral y correcto de esta palabra. ¿Y por qué es? Porque siendo el Padre Nuestro un modelo, es también la esencia de lo que es la oración. Y la oración dentro del ser humano es algo muy importante, es algo que se cataloga y se usa de manera tal que la oración nos conlleva a nosotros a entender que nosotros tenemos que mirar cuánta importancia le dio Dios a la oración. En esa oración fue tan trascendente el modelo que presentó el Señor Jesús cuando sus discípulos lo veían, que Él se apartaba comúnmente a orar y a buscar tener relación con su Padre, lo mismo que hizo oraciones públicas, que llegó un momento, como vamos a ver ahorita en Lucas 11:1, que que esos mismos discípulos pidieron la dirección de Dios para orar.
porque ellos consideraron que el orar era supremamente importante. Por eso Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando, ¿sí ve? Primero el ejemplo, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué nos muestra esta porción de la palabra? Nos muestra que no solo era un caso específico en Jesús, sino que era un caso específico en muchos maestros de la palabra dentro del pueblo de Israel, y era enseñar a orar. Porque nosotros muchas veces somos flores silvestres para la oración. Entonces escuchamos del uno, escuchamos del otro, aprendemos del uno, aprendemos del otro y decidimos orar. Pero orar en nuestra manera, a nuestra forma, considerando que es correcta la forma de oración. Pero la pregunta es si en la Biblia está especificado que los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros, Señor, enséñanos a predicar y a enseñar la palabra de manera más, llamemos, impactante, enséñanos un léxico, enséñanos a cómo construir parábolas, sino que le dijeron, enséñanos a orar. Hay una razón para eso. Porque todo lo demás, el predicar, los milagros, el manifestar la gloria y el poder de Dios, estaban implícitamente relacionados con la oración. Con la oración. Y la pregunta es, ¿cómo está nuestro nivel de oración? ¿Cómo está nuestra relación de oración? ¿Y qué es orar? ¿Y qué es orar correctamente? Porque esas preguntas, esa pregunta que hicieron los discípulos manifestaba el hecho de no tener claridad en cómo orar, de no tener un camino correcto de cómo orar. Y ese anhelo en su corazón de hacerlo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tienes deseos como los tengo yo de aprender a orar correctamente? Porque por eso la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que hay una oración que es ineficaz. Hay una oración que no cumple el propósito de impactar el corazón de Dios. Entonces muchas veces nosotros sentimos que oramos, pero que esa oración no es tan eficaz como quisiéramos que fuera. ¿Por qué lo piensan? ¿Por qué lo creen? Porque realmente nuestra conexión con Dios, nuestra relación con Dios también está determinado en la forma. Mucha gente dice, no importa cómo yo ore, lo importante es la intención de mi corazón. En parte tiene razón. Pero hay una forma correcta de hacerla y una forma incorrecta de hacerla. Hay unas maneras correctas de hacer las cosas porque Dios es un Dios de orden. Ahí es cuando ese versículo adquiere un significado especial. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Es con los principios de Dios y los propósitos de Dios. ¿Claros? Entonces hemos caído también en esa anarquía de querer orar como yo quiera. Y cada uno ora como quiere. Y eso no está bien. Por eso existe el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro existe como un modelo de cómo orar y el por qué orar y de qué manera orar. Ahora, yo quiero dejar claro que los discípulos no dijeron, enséñanos una oración. No. Que es lo que también mucha gente ha distorsionado y tomaron el Padre Nuestro como un modo, como una manera, como una forma única de orar y le quitaron el real valor al Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo. El Señor no dijo, y les dejo esta oración, no. Él dijo, les doy un modelo de oración. A tal punto que si ustedes notan, exceptuando esta porción que estamos tocando de Mateo y Juan, el Padre Nuestro no vuelve a ser repetido ni en los evangelios, ni en las cartas, ni en las demás porciones de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Es decir, no se volvió. Y sería irónico que el Señor en el versículo 7 dice, no
uséis vanas repeticiones. Les está dando esa indicación en el versículo, en el capítulo 6, versículo 7 de este mismo Mateo. Y entonces inmediatamente les diga, pero esta sí repítanla todas las veces que quieran. No. El Señor no es contradictorio. El Señor no es alguien que coloca una razón y después algo que va en contra de esa razón. La palabra confirma la propia palabra. Entonces nos queda claro cómo es ese principio por el cual fue establecido el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, al igual que lo que hemos visto en el Sermón del Monte, lo que hace es establecer un estándar de cómo se deben hacer las cosas, de cómo se debe orar, de qué manera se deben hacer las cosas, porque así como hemos visto durante todo este trasegar, los publicanos y los fariseos tenían unos estándares de una vida moral, de una vida social, de una vida religiosa ya establecidos. Pero lo que dijo el Señor es que no estaban correctos, que sus actividades sociales no eran correctas, que su manera de vivir no era correcto y que sus conductas religiosas no eran correctos, ni en el dar, ni en el orar, ni en el ayunar. Y entonces, ese correcto estándar, ¿quién lo colocó? Dios. ¿Por qué? Porque ese correcto estándar es fundamental para que la relación con Dios sea profunda, sea significativa y no sea rota. Ahora, Jesús tampoco vino a abrogar la ley. Y aquí yo quiero aclarar algo. En el Antiguo Testamento, la oración era trascendente. Y la oración con la que iniciaron los judíos era una oración impactante. Era una oración que era clara, clave. Y si quieren ahondar un poquito más, vean el video anterior. En el video anterior yo les aclaré cuáles eran las razones fundamentales por las cuales la oración del judío, era del pueblo hebreo en ese momento, era, no en ese momento, sino en sus orígenes, era una oración clara. Pero una de las cosas que quiero dejar establecida hoy es que esa oración se rompió en el momento en que se volvió religiosa y alejó al pueblo hebreo de la concepción de una relación significativa. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo sí veía a Dios como Padre en un comienzo. Y si nosotros vemos versículos del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios quería tener una relación de padre, pero ya no a nivel personal como la que va a establecer Dios, sino a nivel de pueblo con el pueblo de Israel. Él era el padre del pueblo de Israel, él guiaba al pueblo de Israel, él indicaba al pueblo de Israel. Pero aquí yo quiero aclarar que pasaron muchas cosas con respecto a la oración que rompieron esa relación, que hicieron a Dios distante y al pueblo y a los religiosos del pueblo hebreo, a sus sacerdotes y a esa élite religiosa, le interesaba que el pueblo estuviera lejos de Dios para decirles, mire, los únicos que tenemos ese contacto directo con Dios somos nosotros, entonces ustedes dependen de nosotros. Y crearon una relación de dependencia con el pueblo que se convirtió en poder en sus manos. ¿Sucede hoy? Claro. Hay personas que se atribuyen el hecho de que ellos son los que tienen la comunicación directa con Dios, la revelación directa de Dios. Y eso no es cierto. Dios quiere una relación personal con todos los que están a nuestro alrededor. Y ya teniendo en cuenta esta introducción, vamos a entrar a lo que es el Padre Nuestro. Y a lo que es la necesidad del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que la oración se convierte en algo muy importante para todos nosotros. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro por qué es importante orar. Y entonces ahí nosotros vamos a ver, como dice 1 Tesalonicenses 5, 16, 17, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Entonces nosotros tenemos que tener claro que para que un pueblo se mantenga caminando en bendición, caminando bienaventurado, caminando gozoso, una de las relaciones impajaritables, como digo yo, es la oración. La oración. Una iglesia, un pueblo, un hombre y una mujer
que siguen al Dios Todopoderoso y Eterno, no puede ser una iglesia que no ora. No ora. El pueblo hebreo oraba y oraba intensamente, 9 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, 3 horas al día, de manera pública, de manera personal, de manera privada. Que eso se haya degenerado después no significa que su origen no fue santo, puro y que era el deseo de Dios de tener una comunicación constante con su pueblo. Entonces, el Nuevo Testamento nos lo reafirma: orad sin cesar, para estar gozosos, para estar unidos, para estar en un compromiso personal con Dios. Si no, estamos graves. ¿Listo? Entonces, aquí inicialmente nosotros vamos a empezar a ver qué es lo que significa el Padre Nuestro para muchos de nosotros. Y por eso, el primer versículo que quiero tocar aquí es uno que está en Juan 14:13, donde nos da la esencia de la relación con Cristo para llegar al Padre a través de la oración con un solo objetivo. Y cuando nosotros lo miramos, nosotros nos damos cuenta de dónde está la esencia. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿qué nos dice este versículo? Que a quién le debemos pedir: a Cristo. ¿Para qué? Para llegar al Padre, pero con un solo objetivo: que el nombre del Padre sea glorificado. Y ahí es donde entramos en serios problemas, mis amados. Nosotros no oramos para que el Padre sea glorificado. Para nada. El 90% del pueblo cristiano, y hablo del pueblo cristiano, ora para que sus necesidades sean suplidas, para que la respuesta de Dios venga, para que haya manifestaciones de la gloria de Dios en mis finanzas, en mi salud, pero no para que el nombre de Dios sea glorificado. Eso queda en un segundo plano. Y terrible si la respuesta que viene no es la que yo esperaba. Mucho menos en ese caso yo voy a glorificar el nombre de Dios. Y esa es la esencia de la oración. Por eso el Padre Nuestro, cuando nosotros vamos a ver, es como un diamante. Es como un diamante, ¿por qué? Porque va a tener muchas aristas. Es decir, yo creo que el Padre Nuestro es la mayor esencia de que hay cosas que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede hacer. Y vamos a dividir el Padre Nuestro empezando por el propósito del Padre Nuestro. El propósito del Padre Nuestro básicamente se centra única y exclusivamente en Dios. El Padre Nuestro tiene como primer propósito santificar su nombre. Tiene como segundo propósito traer su reino. Y tiene como tercer propósito hacer su voluntad. Y perdón, puedo preguntar, ¿y tú y yo dónde estamos ahí? ¿Tú y yo dónde estamos ahí? ¿En santificar su nombre? ¿En traer su reino? ¿En hacer su voluntad? ¿Dónde estamos nosotros ahí? En ese propósito de Dios. Y por eso les digo que el Padre Nuestro es tan espectacular, es tan especial, que uno encuentra todas las dimensiones de la vida, todo lo que uno quiera ver en el Padre Nuestro. Hoy les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia, porque aquí tengo a mi familia de testigo. No he podido descansar tranquilamente, es en el sentido de que de tanto pensar en el Padre Nuestro, digo que este es una de las porciones de la palabra donde uno podría durar meses, diría que hasta años predicando. Y yo decía a Dios, yo hasta le pregunté a mi familia, le pregunté a mi hijo, le pregunté a mi esposa: mire, es que es tan extenso, ¿será que la iglesia está preparada? Dice, ya que yo también estoy preparado, empiezo por mí, para un estudio tan extenso del Padre Nuestro. ¿Aún quieres saber? No lo sé. No lo sé, pero lo único que sí sé es que estamos entrando en un terreno trascendente de la palabra de Dios. Y por eso yo digo que el único que puede guiarnos en este momento, en eso tan trascendente, el único que puede guiarnos es Dios. ¿Por qué? Porque el único lugar donde vamos a obtener respuestas sobre esta prédica, sobre nuestra vida y delante del mundo, en lo que vamos a hacer, es delante de Dios. Por eso
El pastor Martin Lloyd-Jones decía, el hombre se encuentra en su mejor estado y en su estado más elevado cuando está de rodillas a los pies de Dios. Yo te pido algo, iglesia, que estemos de rodillas para que Él sea guiándonos en nuestra vida, en este mensaje, en nuestra manera de orar y en nuestra manera de aprender la palabra de Dios. Solo de rodillas delante de Él podremos ser lo suficientemente dignos para que Dios nos revele esta palabra a nuestro corazón. De otra manera, no es posible. De otra manera, no es posible. Por eso, como les decía, yo hoy miro el Padre Nuestro como un diamante que tiene muchísimas aristas, pero muchísimas. Y por donde yo lo mire, va a tener brillos diferentes, va a tener facetas diferentes, va a tener maneras diferentes. Y vamos a empezar a mirar algunas de esas facetas, algunos de esos principios, algunas de esas maneras en que podemos enfocar el Padre Nuestro. Vamos a empezar primero entendiendo que el centro del Padre Nuestro no somos nosotros. El centro de la oración, del modelo del Padre Nuestro, que debe ser nuestro modelo de oración, porque esa es la conclusión de todo esto. El Padre Nuestro está establecido aquí porque es el modelo correcto, establecido por Dios para orar. Por eso, en la Biblia King James y en la Septuaginta, esta porción de la palabra no se llamaba el Padre Nuestro ni Jesús y la oración, sino tenía el nombre de la oración de los discípulos. Y era la oración que Dios le dejó de herencia a sus discípulos para que la mantuvieran como un modelo de oración. Y esa debería ser nuestra oración. Entonces vamos primero a mirar cómo podemos bosquejar el Padre Nuestro teniendo a Dios como el centro. Vamos a empezar a bosquejarlo parte por parte. Padre Nuestro, el centro es Dios. Padre Nuestro, relación de padre e hijo. Santificado sea tu nombre, deidad y adorador, es decir, Dios y nosotros como adoradores. Venga tu reino, soberano y súbdito. Hágase tu voluntad, Señor y siervo. ¿Ven? Es nuestra relación de Dios, teniendo en cuenta que el primero que figura en la relación siempre es Dios, como Padre, como deidad, es decir, como Dios, como soberano y como Señor. ¿Y cómo figuramos nosotros? Como hijo, como adorador, como súbdito y como siervo. Eso nos está indicando una manera correcta de orar. ¿Listo? Una manera correcta de orar. Ahora pasemos a la segunda parte. Perdona nuestras deudas, muestra a Dios como Salvador y a mí me muestra como pecador. Danos hoy nuestro pan de cada día. Él es el benefactor y yo soy el beneficiario. Podría ser, Él es el proveedor y yo soy el receptor de esa provisión. No me metas en tentación. Él es el guía y yo soy el peregrino, el que está perdido y Él me guía. ¿Listo? Y seguimos. Por último, aquí termina lo de la relación del Padre Nuestro en nuestra relación con Dios. Ven que es algo que yo quiero que quede en nuestro corazón. El inicio, el centro y la esencia es Dios. Él es el inicio. Él es la presencia. Él es el eje fundamental de nuestra oración. No soy yo. Yo quiero que hagas memoria. ¿Cuántas oraciones, y eso me incluye a mí, sí, a este que les está hablando, que se ha puesto colorado y se ha sentido avergonzado haciendo esta porción de la palabra, de que yo alcanzo a decir, Padre, Señor mío, Dios mío, aquí estoy, trayendo mi necesidad? Ahí se acabó la presencia de Dios, mucho, el realce de Dios. Si al caso lo saludo, si al caso lo nombro, 3 segundos,
5 segundos y arranco con mi lista de peticiones. Y arranco con mis necesidades y mis prioridades y lo fundamental que soy yo. Se nos olvida que lo fundamental es Él. Que como vamos a ver, el Padre Nuestro, y como se los decía anteriormente, es 85-86% Dios y un 14% tiene que ver conmigo. Y vuelvo y lo repito. Ese es el modelo correcto que estableció Jesús. No el pastor Jaime, no una iglesia, no una denominación, no, lo estableció Jesús. Jesús. Bueno, pero esa es mi relación como dependiente de Dios, como ese vínculo que tengo sabiendo que Dios está allá y yo estoy aquí. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo de la bidimensionalidad? Esta parte me habla de mi caminar aquí en la tierra. Pero ahora vamos a ver esa misma dependencia, esa misma relación con Dios con respecto al Espíritu, con respecto a cómo espiritualmente nosotros vamos a tener esa relación con Dios, de acuerdo al Padre Nuestro, de acuerdo a lo que el Padre Nuestro me diga. ¿Por qué ese margen rojo? Porque de acuerdo a lo que el Padre Nuestro me diga. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a mirar que en esa relación nosotros tenemos que tener un vínculo especial con Dios. ¿Y quién me lo establece? La oración que estoy diciendo. Entonces, en la relación espiritual con Dios, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? Padre, hay un espíritu familiar. Nuestro, hay un espíritu personal. Santificado sea tu nombre, hay un espíritu reverente. Venga tu reino, hay un espíritu leal. Seguimos. Hágase tu voluntad, hay un espíritu sumiso. Danos hoy nuestro pan de cada día, hay un espíritu dependiente. Perdónanos nuestras deudas, hay un espíritu penitente. No nos metas en tentación, hay un espíritu humilde. Tuyo es el reino, hay un espíritu de confianza, y el poder, hay un espíritu triunfal, y la gloria, hay un espíritu que exalta. ¡Wow! Excepcional, maravilloso. Mire, quiero devolverme al comienzo y vamos a caminar un poquito despacio en esto. Padre, hay un espíritu de familia. ¿Tú has considerado a Dios familia tuya? ¿Tú has considerado a Dios con un vínculo especial contigo? ¿Tú has considerado que Dios tiene algo que te relacione no a nivel iglesia, no a nivel congregación, no a nivel religión, no a nivel compromiso externo, sino tú sí has visto a Dios como Padre? Yo sé que para muchos no es fácil, porque tal vez la figura de padre que hoy tenemos no es la figura más adecuada. Tal vez nuestros padres fallaron. Tal vez esa figura de padre causó dolor y tristeza en mi corazón. Pero esa es una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Restaurar la paternidad correcta en nosotros. Y esa paternidad correcta en nosotros va a crear ese real vínculo con Dios. Ese padre que cuida, ese padre que apoya, ese padre que guía, ese padre que está pendiente de sus hijos, ese padre que está dispuesto a dar todo por amor a esos hijos, pero que a la vez crea una relación ya no de obligatoriedad, ya no de temor, ya no de angustia, ya no de desespero, esa relación que muchas veces existe entre padres e hijos, sino una relación virtuosa, amorosa, una relación que busca el que ambos, tanto padre como hijo, se sientan en plenitud cuando están juntos. ¿Tú te sientes plenitud cuando estás en relación con Dios? Y eso únicamente se logra en la oración, ¿sabías? Por eso el Padre Nuestro es tan importante. Y por eso dice Padre y después nuestro. Hay un espíritu personal. Personal. Es el Padre de nosotros. Es el Padre de nosotros. Sí, de nosotros como iglesia. De nosotros como familia. Es nuestro Padre. Es personal.
es personal. Y más adelante vamos a aclarar algo sobre la universalidad de la paternidad, que está equivocada en el mundo. Y santificado sea tu nombre. Hablamos de un espíritu reverente. Y ese espíritu reverente significa que aunque mi Padre es un ser personalmente relacionado conmigo, hay una diferencia de autoridad, de poder y de grandeza entre Él y yo. No. No es mi amiguis. No es mi parce. No es el que me hace los favores. No es el que funciona para mí. No, es mi Padre. Un padre en la verdadera posición de papá. Un padre al cual yo no irrespeto. Un padre al cual yo no agredo. Un padre al cual yo no le exijo. Un padre al cual yo me someto. Y un padre al cual yo camino. Esa debería ser la correcta posición de la paternidad. Y cuando dice venga a nosotros tu reino, es porque hay una relación de lealtad entre Él y yo. ¿Por qué? Porque yo vivo bajo la misma connotación y bajo la misma ley que Él estableció. Entonces yo soy leal a sus mandatos, yo soy leal a sus principios, porque yo reconozco que de fuera de ser mi Padre, Él es el Rey y Señor de todas las cosas. ¿Ven todo lo que nos va mostrando el Padre nuestro poco a poco? El que nos va enseñando el Padre nuestro poco a poco. Entonces, un espíritu familiar, un espíritu personal, un espíritu reverente y un espíritu leal. Ahora vamos a mirar la siguiente parte, que Él también hace que nosotros tengamos un espíritu sumiso, un espíritu dependiente, un espíritu penitente y un espíritu humilde. ¿Cuándo tenemos un espíritu sumiso? Cuando no le exigimos a Él. Cuando no le decimos, es que usted tiene que hacer, Señor, usted me tiene que sanar, usted me tiene que sacar, y yo arrebato, y yo pido, y yo demando, y yo exijo. No. No, la oración que Cristo a mí me enseñó, y me la enseñó no solo en el Padre Nuestro, sino en Getsemaní, en el momento cumbre de la oración, en el momento cumbre de la adoración, cuando Cristo estaba a punto de morir por ti y por mí, fue hágase tu voluntad. No, hoy el 90% de las oraciones es hágase mi voluntad, Señor. Y yo quiero que tu voluntad, Dios, sea la mía. Yo quiero que tú me libres, me sanes, me cures, me pagues. Por eso nuestras oraciones son inefectivas. Por eso nuestras oraciones no impactan el reino. Por eso el Señor, cuando un día le diga, pero Señor, yo te oré, yo nunca la escuché, hijo. Pero si duré 3 horas orando, no te escuché. Jamás esa oración llegó a mis oídos. Fue una oración ineficaz. Y tranquilo, puedes seguir en tu terquedad y yo puedo seguir en la mía, orando como yo quiera. Tranquilos, eso no pasa nada. Pero no pidas que esa oración sea eficiente. Segundo, dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Es un espíritu dependiente. No, es el pan que Dios quiera darme, no el que yo le exijo. Y tomándolo literalmente, si hoy es croissant, qué bien. Pero si mañana es pan francés, pues también. Amén. Amén. Es el pan de Él. El pan de vida de cada día. Hay veces nosotros nos proyectamos de unas maneras que eso entonces queremos pedir para el 2025. Y yo no estoy diciendo que el hombre no deba soñar, pero el hombre debe más hablar de su día. Muchas veces por estar mirando tan lejos, hoy no miramos lo que hacemos día a día, lo que estamos sembrando día a día, lo que estamos haciendo el hoy. Porque de acuerdo a lo que siembres hoy, de acuerdo a lo que hagas hoy, de acuerdo a cómo camines hoy y de acuerdo a cómo ores hoy, será el fruto de mañana. ¿Nos queda claro? Por eso dice también que hay un espíritu penitente. ¿Qué significa un espíritu penitente? Un espíritu arrepentido. Un espíritu que reconoce su debilidad, su indignidad, su inmoralidad, su pecado. Pero que no se justifica diciendo, es que como yo soy humano, entonces yo puedo pecar. No sigamos escudándonos en eso. Porque tú eres nueva criatura.
Lo declara la Escritura, dice la alabanza. Las cosas viejas pasaron, es decir, el estarme justificando ya pasó. A mí me debe doler el pecar y debe haber una intención sincera de pecar, de no pecar nosotros. Debe haber una decisión sincera. Y la última es pedir la corrección, tener un espíritu humilde para pedir la dirección de Dios. Por eso dice, no nos metas en tentación. ¿Y qué es no nos metas en tentación? No, el Señor no tienta a nadie. Usted, se está contradiciendo porque en Santiago el Señor dice que no digamos que el Señor no se... No, el de no nos metas es que no permitas que esta carne débil entre en terrenos donde no están y que seamos lo suficientemente sensibles a la corrección de Dios. Entonces, cuando no somos sensibles a la corrección de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Caemos en pecado. Caemos en pecado. Entonces, por eso yo les digo hoy, mire, permitamos que a través del Padre Nuestro entendamos que cada vez que nosotros oramos, que cada vez que nos comunicamos con Dios, tenemos que tener un espíritu sumiso, obediente, un espíritu dependiente de Dios, un espíritu arrepentido, es decir, un espíritu penitente y un espíritu humilde, que acepte que Dios endereza nuestras veredas, que Dios endereza nuestros caminos. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, si eso no sucede así, estamos mal. Estamos mal y estamos caminando mal delante de Dios. Ahora, vamos a ver, ¿se acuerdan que yo les dije que esto era como un diamante? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el cierre del Padre Nuestro. ¿Qué más nos indica? ¿Qué nos cierra el Padre Nuestro? Dice, tuyo es el reino. ¿Qué muestra en nosotros? Un espíritu de confianza. Si Dios es el dueño de todas las cosas, si el reino de los cielos y el reino de la tierra y el reino de lo que está bajo la tierra, sobre la tierra y en los cielos le pertenece a Dios, pues yo tengo una confianza plena en Dios. Entonces dice, tuyo es el reino. ¿Qué dice el siguiente? Y el poder, es decir, es un espíritu de triunfo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la gloria, esa gloria, ¿qué significa? Que hay un espíritu que lo exalta a él. Nosotros debemos caminar en ese espíritu y debemos orar en ese espíritu. Debemos orar en un espíritu de confianza, en un espíritu de victoria y en un espíritu que exalta el nombre de Dios a donde quiera que vayamos. ¿Cómo les parece el Padre Nuestro hasta ahora? ¿Quieren saber algo? No se van a poner tristes. No, mentiras, no creo que lo sean. Pero existen más de 75 bosquejos del Padre Nuestro. Y todos son excelentes. Mire, todos los que miré son excelentes. Maravillosos. Yo solo estoy tocando así por encima, por la superficie, algunos. Pero todos son maravillosos. Vamos a ver uno último, que está y nos habla de la relación que vamos a tener con Dios en una de sus facetas, cuando Dios es el centro de todas las cosas. Y ese es el que vamos a usar para nuestro estudio general. ¿Listo? Entonces, esa es una de las últimas facetas que tenemos de la relación con Él. Entonces vamos a estudiarlo. Este va a ser nuestro bosquejo base, fundamental. Y aquí vamos a ver toda la relación donde cuando el centro de mi oración, cuando el centro de mi relación es Dios. Entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿De qué nos habla? De la paternidad de Dios, que va a ser el primer punto que vamos a tratar. Segundo, santificado sea tu nombre, nos habla de la prioridad de Dios. Tercero, venga tu reino, nos habla del programa de Dios. Hágase tu voluntad, nos habla del propósito de Dios. El pan nuestro de cada día nos habla de la provisión de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, habla del perdón de Dios. Y no nos metas en tentación, habla de la protección de Dios. Y al final dice el cierre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Habla de la preeminencia de Dios. Entonces aquí vamos a mirar las palabras por las cuales va a ser guiado este bosquejo del estudio del Padre Nuestro. Primero vamos a hablar de la paternidad de Dios, de la prioridad que tiene Dios, del programa de Dios, del propósito de Dios, de la provisión de Dios, del perdón de Dios, de la protección de Dios y de la preeminencia de Dios. Uy, ya, pastor, ¿otra vez de Dios? Sí.
¿Qué quiero exaltar aquí? Que todo está centrado en Dios, no en mí. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas de nuestras oraciones están centradas en Dios? ¿Tú lo has pensado? ¿Cuántas de nuestras oraciones están pensadas en Dios? Ahora, ustedes me pueden decir, ay sí, pastor, pero al final el Señor sí, ahí nosotros estamos listos para pedir, porque ahí dice que habla del pan y del perdón, sí, de la provisión, el pan que es la provisión, del perdón y de la guía que es no dejarnos caer en tentación. Eso sí tiene que ver mucho conmigo. Sí, pero desde el punto de vista de Dios. El pan no solo se refiere a tu parte física, sino te refiere al alimento que Dios quiere darte, al alimento con el cual Dios quiere fortalecerte. Y ese pan es pan de vida, ¿se acuerda? Pero ese pan también incluye, sí, nuestros recursos, yo no estoy negando eso, pero no es la prioridad. Y ese pan habla de nuestro presente, de lo que necesitamos hoy. Pero perdona nuestros pecados. Habla de nuestra parte emocional, de nuestra parte del alma. Y habla de nuestro pasado, de los pecados que hemos cometido y que hoy tenemos que postrarnos de rodillas y pedirle perdón a Dios. Y líbranos de tentación. ¿De qué habla? De nuestro futuro. Y habla de los riesgos espirituales que tenemos cuando caminamos por este mundo. Nos habla de pasado, de presente y de futuro. Nos habla del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Eso incluye mis oraciones? Mis oraciones, cuando yo le oro a Dios, ¿le hablo de mis necesidades físicas? Uy, sí. Ese es el 97.4% de la oración. Segundo, ¿le hablo de mis necesidades emocionales, de mis decisiones emocionales y sentimentales? Sí, yo creo que eso ocupa un 3% un 2 punto algo de lo que queda. Y le hablo de mis necesidades espirituales, de mi futuro espiritual. Porque nos quedamos hablando del pasado, del presente, pero hay veces no colocamos delante de Dios nuestro futuro. ¿Ven cómo la oración lo abarca todo? ¿Cómo les parece este modelo de oración? ¿Si nos ajustamos a ese modelo de oración? ¿Si está ese modelo de oración implícito en nuestras vidas? Porque nosotros cuando oramos, oramos a su nombre, a su reino y a su voluntad. Y de acuerdo a su nombre, a su reino y a su voluntad, recibimos el pan, el perdón y la protección de Dios. ¿Cómo les parece el bosquejo del Padre Nuestro? Ahora, tú no puedes poner el pan, la protección y el perdón por encima del reino, de la voluntad y de la preeminencia de Dios. No, no lo puedes colocar. Y nosotros hacemos eso. Entonces vuelvo y le repito, y puede sonar un poco fuerte y otra vez repetir lo que les voy a decir, pero nosotros estamos volteando absolutamente la proporción de la oración. Tus oraciones y mis oraciones y las oraciones de la iglesia. No estoy hablando de los impíos, no estoy hablando de las personas que están lejos de Dios, no, de nosotros. No tienen en cuenta el Padre Nuestro. El modelo del Padre Nuestro no está. Y yo encuentro otras oraciones como las que estamos viendo en Efesios, en nuestras clases de los miércoles de herramientas de revelación. Y Pablo se ajusta perfectamente a este modelo de oración. El primero glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, coloca el nombre de Dios por encima de todas las cosas. Camina hablándole al Padre a través del Hijo, bajo la dirección del Espíritu Santo, para pedir por otros. ¡Wow! Nuestra oración también se asemeja a eso. Entonces, aquí viene otro punto, y es las formas de orar.
Entonces, hay veces le damos más trascendencia a nuestras posturas, a nuestras maneras. Entonces, si es de rodillas, si es de pie, si es sentado, no sé, la posición no es lo más importante, aunque debe haber una posición reverente. Eso sí, siempre lo respaldaré. Yo no puedo estar delante de Dios tirado ahí en el suelo en pantaloneta y mirando para el cielo. No, eso no es una oración reverente. Si yo tengo respeto por las autoridades terrenales, ¿cómo no la voy a tener por el Rey y el Señor de todas las cosas? Entonces, ahí debe haber una posición reverente, pero lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer de pie, lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer en la posición correcta y que Dios te permita en ese momento. Pero hazlo, porque no depende de la posición. Hay gente que, y hay gente que dice, no, es que depende del lugar, tiene que ser el templo. No, yo he visto y leo en la palabra y he visto y conozco personas que oran en medio del trabajo, en medio de una batalla en la Biblia, en la panza de una ballena como Jonás, en una cárcel, en un castillo, en un templo. En muchos lugares, y no hay un lugar en una montaña, en un valle, donde sea. La oración no la debemos condicionar. No la debemos condicionar. Entonces hay otros que no, que en la mañana, que en la tarde, que en la noche. No. Orad en todo tiempo. Orad sin cesar. Orad a todo momento. Antes de ir a hablar con tu esposa. Antes de irle a contestar a tu hijo. Antes de tener esa conversación con tu papá y con tu mamá. Antes de hablar con esa chica, sí. Antes de hablar con ese muchacho. Ora y dile a Dios que seas sabio y que no digas tontadas, necedades. Que seas un hombre y una mujer que impacten con lo que hablas, porque está dirigido por el Espíritu Santo. En la reacción que vas a tener, en la forma que vas a actuar. Y ahí es donde nosotros vamos a entrar a entender por qué es tan importante nuestra relación con Dios. Ahí es donde vamos a entender por qué el Padre Nuestro empieza así, Padre Nuestro. Porque esa relación de pater, de Abba Padre, como vamos a ver el próximo domingo, tiene tanta trascendencia en medio de nosotros. Y no tiene tanta trascendencia ni la postura, ni la manera, ni las formas, ni lo que me enseñó el uno, no, yo me ajusto a la palabra, a lo que me dice la palabra. Y la palabra me dice que el orar es glorificar el nombre de Dios, que orar es exaltar el nombre de Dios, que yo oro para escuchar a Dios, para entender su voluntad y para pedir la gracia y la fuerza para poder cumplirla. Esa es la esencia de la oración. Esa es la esencia. Mire, voy a buscar una frase que la tenía por aquí escrita, se me perdió. Y es como impactar que uno ora para que el nombre, para que la presencia de Dios sea impactada. Mire, esa es una frase de el pastor, aquí dice Wickman, bueno, no sé bien el nombre. El pastor dice así: la oración lleva a la mente a la contemplación de la gloria de Dios y la mantiene ahí hasta que el alma del creyente ha sido impregnada e impresionada conveniente y totalmente por la gloria de Dios. ¡Uy! Mire, si uno lograra eso, el resto no importaría. Si yo cuando entro a orar, lo único que me interesa es darle honra, gloria y alabanza a Dios, y que esa gloria, que esa presencia poderosa de Dios quede impregnada en mi vida y quede impregnada en mi alma, ya, la oración cumplió su propósito. ¡Ay, pero usted no pidió nada! ¿Pero usted no suplicó nada? No, pero salí con la presencia plena de Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. El que Dios impresione mi alma es lo más importante, no que yo impresione a Dios con mis necesidades y con mis peticiones. Esa impresión me lleva a reconocer que yo dependo de Él y que la voluntad de Él es buena, y que, como vamos a aprender más adelante del Sermón del Monte,
No debemos afanarnos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque si Él cuida a los pájaros, si Él cuida a las flores, si cuida a los seres inanimados de esta tierra, ¿cómo no va a cuidarte a ti y a mí? Y si un padre malo, si un padre humano con ese corazón perverso que a veces tenemos, es capaz de darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo Dios no nos dará juntamente con Jesús todas las cosas? Si dio a su hijo, ¿por qué el resto no? Entonces lo más importante de la oración no es tanto el informarle a Dios de las necesidades que tengo. Es que aquí vengo a contarle, Señor. Vengo a contarle por las que estoy pasando. Y el Señor, ay, de verdad, Pastor Jaimito, que yo no sabía que usted estaba pasando por esas. Ay, no me diga. Venga, convoco a los ángeles para contarles. ¿Que tienen necesidad de qué? No, menos mal que me contaste, mijo. ¿Qué te hace falta? No puede ser. Oiga, Miguel, Gabriel, ¿ustedes por qué no me habían contado? Que a él le hace falta, que no tiene, que le duele. ¿Esa es la concepción de Dios que tú tienes? Por eso nuestra oración es errónea. Por esto nuestra oración no impacta. Por esto nuestra oración no tiene respuesta, porque es una oración incorrecta. Claro, yo puedo comunicarle a Dios mi dolor, pero no para informarle como si Él no supiera, sino para que cuando yo descargo mi dolor delante de Dios, pueda entender que yo dependo de Él, que Él tiene cuidado de mi dolor y Él cuida mi corazón, que Él está pendiente de mí. Es lo que yo tengo que entender, no lo que Dios tiene que entender. Lo que yo tengo que entender es que cuando yo le manifiesto mi dolor a Dios es con la firme confianza de que primero Él ya lo sabe, primero Él lo conoce y que mi solución está en Él. Y que reconozco en Él a un Dios todopoderoso, grande y majestuoso, para cual nada es imposible. Y que yo lo único que oro y que la única intención de mi oración es que yo contemple la gloria de Dios, yo me sumerge en la gloria de Dios, yo me impregne de la gloria de Dios y así pueda entender el propósito de Dios y cada acto, cada pensamiento y cada reacción que yo tenga se alinee con la voluntad de Dios. Ese es el Padre nuestro. Eso es lo que busca el Padre nuestro. El Padre nuestro busca que en nosotros haya ese espíritu de adoración, ese espíritu de dependencia, ese espíritu de penitentes que le pedimos perdón a Dios, ese espíritu que es obediente y acepta su voluntad, ese espíritu sumiso que adora y glorifica al Rey y al Señor de todas las cosas, que entiende que Él es eterno, que Él es poderoso, que su palabra es para siempre, que Él es el Elohim, el que hizo todas las cosas, el que lo hizo todo por amor a ti y por amor a mí. Y que el que ha fallado no es Él, sino soy yo, que me he alejado y que he pecado y que ni siquiera sé cómo comunicarme con Él. Que no soy obediente y que quiero hacer las cosas a mi manera. Y que aunque tengo el privilegio y el honor de poder entrar a su presencia y alcanzar misericordia, muchas veces no lo hago, ni sé cómo hacerlo, ni tengo idea cómo orar, porque tú y yo, a pesar de este modelo que estamos aprendiendo, este modelo no se aprende por razón, se aprende por revelación. Para que quede impregnado en tu corazón, únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo, únicamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Estoy buscando una persona que está en Romanos 8 que nos dice eso. Y no le habla a los impíos, le habla a los cristianos. Le habla a los que estamos a este lado de la cruz. No, alejados de la cruz, no. Los que estamos aquí cubiertos por la cruz. Y nos dice que no sabemos orar. Que no sabemos orar. Porque el versículo 26 de Romanos 8 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra habilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
¿Qué nos dice esta porción de la palabra para cerrar? Y eso pasa con el Padre Nuestro. Hoy nos hemos dado cuenta por el Padre Nuestro que no sabemos cómo pedir. Ni sabemos qué pedir. Ni tenemos idea de la voluntad de Dios ni del propósito de Dios para tu vida y para la mía. Y tu voluntad y la mía son imperfectas. Tu voluntad y la mía son malas. Tu voluntad y la mía no son correctas. Entonces la que debo yo encontrar es la voluntad perfecta, agradable y maravillosa de Dios. ¿A través de qué? De la oración. Y por eso esta palabra dice que nos ayuda en nuestra habilidad. Somos débiles para orar. Somos débiles para entender. Somos débiles para soportar el orar y el clamar y el estar ahí. Somos débiles para obedecer lo que Dios nos dice a través de su oración, de su respuesta a la oración. Y dice, pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros en gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Que tú, guiado por el Espíritu, vas a orar cosas que ni siquiera vas a entender. Si tú oras de verdad en el Espíritu, vas a salir diciendo, ¿yo por qué oré eso? ¿Yo por qué lo pedí? Si cuando entré a orar, mi propósito era otro. Yo quería otra cosa. Ahí es cuando oramos con el Espíritu, no con la lista que tenemos de nuestra razón. Me falta esto, no tengo esto, debo este recibo, no sé qué. Esa es la lista racional. Y el Señor me dice, esa no es la forma correcta de orar. Hoy termino diciendo lo siguiente. La razón esencial de orar no es hablar. La razón esencial de orar es escuchar, es ser ministrados, es ser ungidos y es ser bendecidos por ese Rey Todopoderoso que todo lo sabe. Hoy el Padre Nuestro nos lo enseñó. A mí personalmente me lo enseñó. A mí personalmente me edificó profundamente. Y sé que en este proceso que hoy comenzamos, lo seguirá haciendo. Y yo lo creo. Iglesia, qué hermoso que la base de nuestra relación con Dios, que la esencia fundamental de nuestra relación con Dios, junto con la palabra, porque yo considero que los dos pilares de mi relación con Dios son la oración, que incluye la adoración, y la palabra. Porque el que ora sin la palabra, ora en ignorancia. Y el que sabe palabra pero no ora, termina en racionalidad. La palabra se entiende por la revelación que recibimos a través de la oración, pero la oración se alimenta de manera correcta y verdadera a través de la palabra para orar correctamente. Hoy, ¿cómo aprendimos a orar? Hoy, ¿cómo estamos aprendiendo a orar? A través de la palabra, a través del modelo que Dios nos dejó en su palabra. Gracias te damos, Dios. Gracias, maravilloso Señor, por esta mañana. Gracias por las interrupciones. Gracias por todo lo que pasó, Señor. Porque en medio de todo, tú mostraste tu gloria, tu maravillosa gloria. Y a ti, mi Dios Todopoderoso, nos doblegamos, nos rendimos y te reconocemos como Señor y Rey de todas las cosas. Como el Aleph y el Taf, el principio y el fin, el alfa y la omega de nuestra vida, de nuestra iglesia, de esta sociedad, de este mundo, de todo, Señor. Y que tú estás sobre todas las cosas. Y que en el más leve suceso, el más imperceptible suceso en este universo se escapa de tu control, Señor. Ni el más sonoro, ni el más explosivo de las circunstancias que sucedan en el universo está fuera de tu control, Dios. Y eso mismo sucede en nuestras vidas y en la vida de tu iglesia, Señor. Todo está bajo tu control. Por eso hoy venimos
ante ti para reconocer tu autoridad, para hacer tu voluntad y para traer a nosotros tu reino. No queremos otra cosa, Señor. Porque si tú estás en nosotros, si tú estás con nosotros, si tú nos rodeas a nosotros, todo lo demás llegará, Señor. En ti lo tenemos todo. Tú eres la plenitud de todo y tú quieres que tu iglesia sea tu plenitud, Señor. Perdónanos, Señor, por orar de manera tan errónea, por no entender tus propósitos, por no entender tu voluntad, Señor, pero gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos, Señor. Gracias porque hoy podemos entender, porque muchas de nuestras oraciones no tenían respuesta, porque muchas de nuestras oraciones se perdían en el aire, porque muchas de nuestras oraciones solo traían un vacío a nuestro corazón. Hoy entendemos que cuando nos doblegamos delante de tu gloria, cuando entramos delante de tu presencia y permitimos que esa majestad, que esa omnipresencia, esa omnipotencia, esa omnisciencia tuya, ese resplandor nos impregne nuestras almas, todo lo demás vendrá por añadidura. Que si buscamos primeramente ese reino, que si buscamos primeramente esa presencia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y los afanes, las angustias, las preocupaciones, el estrés, el dolor, se irán de nosotros. Y por eso te pedimos, Dios, úngenos, ministranos, háblanos, transfórmanos, Dios. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú quieres, Dios. Guíanos, Dios, para que oremos correctamente, para que adoremos correctamente, para que caminemos correctamente bajo tu voluntad. Gracias, Dios, por ser nuestro Padre, que estando en los cielos impregna toda la tierra como lo hace el sol, que aunque no está aquí, dependemos de su luz, dependemos de su calor, dependemos de Él para que haya vida sobre esta tierra. Así, aunque tú estés sentado en tu resplandor de gloria en los cielos, tu imagen, tu reflejo, tu poder son reales en nuestra vida todos los días, Señor. Y hoy coloco a la comunidad cristiana de oración El Renuevo y a la iglesia en general, Señor, en el mundo entero, en tus manos, para que todos tengan el mismo clamor. Enséñanos a orar. Enséñanos a estar contigo. Enséñanos a caminar contigo. Enséñanos a hablar contigo y a tener esa relación única, personal, maravillosa, porque tú eres nuestro papá. Gracias, Dios, porque has permitido que esta transmisión se haga y que así como mi corazón ha sido impactado por tu palabra, que esta palabra impacte el corazón de muchos, Señor. Y que impacte el corazón de aquellos que te conocen, pero si hay alguien que ve este video y no te conoce, que tenga en cuenta que hay un papá que lo ama. Un papá perfecto, un papá bueno, un papá maravilloso que tiene los brazos abiertos diciéndote: hija, hijo, vuelve a casa, vuelve a mí. Reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador y vuelve a tu casa. Vuelve como el hijo pródigo a casa, a la casa del buen Padre, a la casa del Padre que te ama, que te cuida y que te quiere. En esta mañana también, Señor, por tu infinita voluntad colocamos la necesidad de cada uno de mis hermanos delante tuyo, Señor, reconociendo que en tu potestad todo lo harás perfecto. Colocamos a la comunidad cristiana de oración El Renuevo en tus manos, a sus recursos, a tu propósito, Señor, delante tuyo, Señor. Cuando tú quieras, Señor, como tú quieras,
abriremos o estaremos en casa o predicaremos por estos medios. No lo sé, Señor, como tú quieras, Dios. Y si es necesario, Señor, volveremos a ser como la iglesia primitiva, casa a casa, barrio a barrio, parque en parque, Señor. Y hoy te pido, Señor, te suplico que tu iglesia rompa esos lazos que la han atado hasta hoy, esos lazos de carnalidad, de mundanalidad, Señor, donde solo pedimos para acá y para lo que vemos, Señor, y no tenemos nuestro corazón puesto en ti, mi Dios. Tú traerás, yo lo creo. Por eso te pedimos por el pan de cada día, y ese pan llegará. Por eso pedimos, Señor, que nos perdones, y ese perdón ha llegado. Y por eso te pedimos que nos libres de tentación. Y yo sé, Señor, que tú nos dirigirás por esas sendas correctas que tú tienes para nosotros. Hoy también colocamos la vida de nuestros pequeñitos, de nuestros renuevitos, que orarán conforme a tu voluntad, que caminarán conforme a tu voluntad, y que todo lo harán, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Por eso bendigo a esos chiquitines desde ya, desde el más bebecito hasta el más grande, desde el que está en el vientre de su mamá hasta que ese que corre ya para ser joven y adolescente. A esos, por ellos hoy los bendecimos. Pero también bendecimos a nuestros jóvenes en vástagos. Hoy los bendecimos, Señor. Bendecimos la vida de cada uno de esos jóvenes que se está levantando en medio de un mundo difícil y complejo, pero que tú estás con ellos y que ellos caminarán bajo tu gloria, bajo tu poder, bajo tu alabanza, bajo ese magnífico reino que tú tienes para ellos. Por nuestras familias, por nuestras parejas, por cada uno, Señor, hoy los colocamos en tus preciosas manos. Bendecimos también esta ciudad, Señor, y que todos aquellos, Señor, que no te conocen, te conozcan para encontrar la verdadera paz, la verdadera justicia, el verdadero perdón y el único camino, la única verdad y la única vida que eres tú, Cristo, a través de orar, a través de clamar y a través de suplicar al único, al único que tiene la respuesta, que eres tú, Señor. Bajo la unción de tu Espíritu Santo, en tu autoridad, Padre amado, y en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te hemos orado. Amén. Y amén. Bendiciones, iglesia. Ha sido una mañana diferente. Ha sido una mañana rara. Si supieran, yo estaba preparado para predicar de pie, para tener otro escenario, para hacer otras cosas, pero el Señor todo lo hace de manera perfecta. Espero que haya sido una mañana de edificación como lo ha sido para mí. Espero que Dios haya tocado su corazón y que esta semana camines bajo la unción, bajo la bendición y bajo la guía de su Espíritu Santo. Y no dejes de orar, pero no como tú quieres, sino como Él dice. Nunca dejes de comunicarte con Él. Y siempre reconócelo en todos tus caminos, en todas sus veredas, y Él te enderezará, y Él te llevará por ese propósito que tiene. Bendiciones, iglesia, y una semana llena de la gloria de Dios.